Mariano Valderrama, responsable de análisis macro en Intermoney. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, querría preguntar precisamente en torno a esas tensiones que podrían sacudir el mercado del petróleo. Estamos viviendo esas nuevas tensiones renovadas en Oriente Próximo, advertencia, amenaza de Irán, de su capacidad para afectar a ese punto neurálgico y además en un mercado que además vive de las presiones también de las políticas de Trump. ¿Cuál es la lectura de este riesgo y cómo podrías anticipar lo que podría ser el impacto? Para mí el riesgo tampoco hay que sobredimensionarlo en exceso. Es decir, tenemos ahora mismo, por ejemplo, un foco de tensión relativo muy en el corto plazo, pero en anteriores episodios, tanto durante la primera legislatura de Trump como en la de Biden, hemos visto determinados, podríamos decir, ¿no?, como eventos que podían amenazar lo que venía siendo el suministro normal y natural del petróleo, y luego realmente su impacto en el medio a largo plazo tampoco ha sido tan grande como cabría pensar, ¿no? De hecho, bueno, yo con petróleo, como cuando hablamos muchas veces, a lo mejor en algún tipo de tertulia económica, siempre tratamos de lanzar un poco la idea real de que, bueno, hay que quedarse con la trayectoria en el medio largo plazo, y en el medio largo plazo realmente la idea es un poco, ¿no?, una demanda algo más deprimida de lo que a los grandes productores les podría gustar, ¿no? De hecho, pues bueno, la OPEP más Rusia, uno de los grandes problemas que ha tenido a lo largo del año pasado ha sido su incapacidad para normalizar lo que venía siendo el bombeo natural de petróleo diario, y cómo han ido poco a poco, ¿no?, como retrasando ese objetivo. Entonces, yo más que este impacto de Irán, que podemos verlo en una revalorización del crudo, yo creo que hay que ver un poquito más eso, el recorrido que pueden tener otras disyuntivas, como por ejemplo la evolución de la demanda interna en China, la reactivación del sector inmobiliario del gigante asiático, o la evolución de la actividad en países como Alemania, ¿no? Y yo creo que eso realmente ahí es donde está un poco más la clave para las cotizaciones del petróleo. Mariano, mirando precisamente el escenario, quería preguntarte esa tensión que se vive de inicio de guerra comercial, no solamente entre Estados Unidos y China. Hoy, por cierto, que las bolsas chinas han terminado en verde pese a la vigencia de ellas, sino lo que puede ser su traslación y el impacto en la eurozona, que estamos esperando todavía la confirmación, más allá de esas generales al acero y al aluminio, y también para los Estados Unidos, para el conjunto económico. ¿Cuál es la lectura? No es la primera vez que vemos a Trump apostando por los aranceles. Yo relativizaría un poco lo que están siendo las posturas de Trump en clave arancelaria, y las pondría un poquito en la nevera por el hecho de que, por ejemplo, en campaña electoral lo que se apuntó era a un incremento de los aranceles a las importaciones chinas de un 60%, ¿no? Y la realidad es que este porcentaje ha quedado en un 10%, incluso la intención también de aplicar aranceles a México y Canadá ha quedado congelada, ¿no? Se está hablando ahora también de que se pueden imponer aranceles a las exportaciones de aluminio y acero, pero bueno, yo me llama la atención en un momento, ¿no?, que se ha sobredimensionado, ¿no?, y al final la realidad ha sido que los aranceles han sido menores de lo que cabría esperar en el caso de China. Y luego, pues en el caso, por ejemplo, de Canadá y México, pues el aspecto en sí era pues un poco conseguir una serie de concesiones que tampoco eran de tanta relevancia, era más bien controles arancelarios, controles en fronteras, seguridad nacional,
y cuestiones relativas un poco a estupefacientes. Entonces, yo pienso que considerando la solidez de la economía americana, que no paramos de ver, llevar a cabo una guerra arancelaria a gran escala no tendría mucho sentido, pienso yo. Tenga o no tenga sentido, Trump tiene puesta en la diana la eurozona. Es cierto que las grandes personas, líderes de la Unión Europea, no es que se hayan pronunciado, no han respondido con un tono demasiado duro, se muestran aptos para ese diálogo, destacando la importancia de los lazos, pero Francia pide represalias inmediatas, Alemania, que se toma muy en serio esas aranceles, precisamente por lo que ha sido hasta ahora ese palo y zanahoria, ¿no? Hasta qué punto son de verdad o son una llave para negociar. No sé, la eurozona en plena debilidad en la que se encuentra, ¿cómo podría sentir un impacto de este calado? Bueno, el impacto dependerá un poco también del valor añadido del producto al cual le llegues a aplicar el arancel en sí, ¿no? Yo creo que, bueno, los aranceles realmente para mí no es una solución en sí, porque es muy difícil que tú apliques aranceles y no recibas aranceles de manera recíproca, ¿no? Y es curioso que luego, por ejemplo, también se vio en el primer mandato de Donald Trump que solamente un 7 o un 8%, por ejemplo, de los aranceles efectivos cobrados habían sido útiles, ¿no? Porque el resto había sido destinado, que era la gran mayoría, 93% de aranceles recolectados, había sido destinado pues a generar ayudas a sectores que habían recibido aranceles por parte de otras economías en sí, ¿no? Yo creo que en el momento actual es todavía complicado, ¿no? Tratar de sacar una idea de cuál puede ser el impacto real, ¿no? Pero sí es cierto que todo esto pues, puede generar un gran ruido de cara a decisiones de inversión, ¿no? Y generará pues un retraso, ¿no? En nuevos pedidos y nuevas órdenes, principalmente en sectores como el de bienes. Económico estaba señalando, ¿no? Los fundamentales de la economía americana. Mañana vamos a escuchar a Jerome Powell, sí, exclusivamente ya me mezclo con Trump y con Powell, después de haberle escuchado cómo no quería meterse en esa rueda de prensa después de mantener los tipos en la última reunión de política monetaria, no quería entrar a valorar las políticas de Trump y desde entonces lo que estaba señalando Bessent del Tesoro es que Donald Trump no es que quiera recortar los tipos, sino sí que quiere, ¿no? Tocar esos rendimientos en el plazo a 10 años. ¿Qué mensaje esperas por parte de Trump después del informe de empleo, además de la semana pasada, de las palabras de Powell mañana y en este contexto? Bueno, las palabras de Powell son completamente lógicas. Ellos, por ejemplo, la última reunión de política monetaria todavía no tenían las cifras ni tenían tampoco los estudios pertinentes para coger y llevar a cabo un estudio pormenorizado sobre el impacto de la medida de Donald Trump. Como hemos comentado anteriormente, hubo una amenaza de impuestos de aranceles a China de un 60% y al final ha sido de un 10%, ¿no? ¿Qué sucede? Que una cosa es lo que un gobernador, un presidente diga y cómo eso, por ejemplo, pues genera un efecto en la confianza del ciudadano y luego es su implicación real, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir que sí, que quieres reducir tipos de interés para impulsar el consumo, pero lo que estamos viendo en Estados Unidos es que el gasto en consumo funciona bastante bien. De hecho, el último dato fue un 0,7 de crecimiento mensual en cuanto al dato de diciembre. Y lo que estamos viendo también es que el mercado laboral sigue siendo bastante robusto. Entonces, a menos que tú tengas un mercado laboral que vaya evolucionando a la baja, no puedes cotizar el hecho de que tengas que llevar a cabo porque sí recortes de tipos de interés. Por ejemplo, tuvimos un dato de nóminas que apuntaba a un crecimiento en enero de 143.000, ¿no? Es un dato que a priori cuando lo ves con la estimación de Bloomberg pues era más bajo, ¿no? Sin embargo,
se partía de la base de una revisión de las nóminas de los 2 meses anteriores, noviembre y diciembre, de 100.000. Luego vimos un leve goteo de la tasa de desempleo, vimos un incremento en el salario promedio por hora trabajada, tanto a nivel mensual como interanual. Entonces, ¿qué te lleva a pensar esto? Que el mercado laboral sigue funcionando bastante bien. El ciudadano americano sigue atesorando una confianza plena sobre la economía y realmente todavía no hay mimbres en sí para llevar a cabo un recorte de tipos de interés. Luego, por ejemplo, otra cuestión es el tema de que al final, si las políticas del gobierno de Estados Unidos parten un poco de la idea de descentralizar un poco la producción externa y que haya una producción mayor en Estados Unidos, también esto tiene un impacto inflacionista, ¿no? Porque hay que considerar también la capacidad instalada que tendrían factorías americanas para llevar a cabo, por ejemplo, el desarrollo de determinados productos que anteriormente se producían fuera, ¿no? Entonces, yo creo que el escenario presente no está en sí para un recorte de tipos de interés en Estados Unidos. Y creo que la Reserva Federal hace bien en desmarcarse y en recordar principalmente su independencia de lo que viene siendo el ámbito político en sí. Valderrama, de Intermoney, muchísimas gracias. Feliz jornada, feliz negocio. A vosotros, feliz.